Pero vamos a empezar ahora el tema donde lo dejamos ayer. Ayer hablé de el comienzo de San Pablo, allá en Damasco, donde se le presenta el Señor. Ayer hablé de los 3 años, más o menos, de la misión árabe de San Pablo en el entorno de Damasco. ¿Cómo pudo haber sido su ideal cristiano en ese momento? Preparar gente en Oriente para ir a Jerusalén a esperar la llegada de Jesús. Insistí en el hecho de que al cabo de 3 años, esta misión de Damasco, de Arabia, fracasó y le tuvieron que descolgar los hermanos en una canasta, bajándole de noche de la muralla. Y esto lo cuenta Pablo en la segunda carta a los Corintios como un fracaso grande suyo. Llegó a Jerusalén, compartió 15 días su espíritu cristiano, su misión con Pedro, con Santiago. Dice que no vio a otros apóstoles. Él dice que quedó solamente 15 días. El libro de los Hechos supone que quedó más tiempo, que quiso predicar allá en Jerusalén, pero que también hubo grandes alborotos y los hermanos de Jerusalén le mandaron irse. No supe interpretar bien las diferencias entre lo que dice Pablo en la carta a los Gálatas y lo que dice Lucas en el libro de los Hechos. Solo me fijé en el hecho de que Pablo partió para la parte norte de Siria, de Cilicia, y allí comenzó a presentar el Evangelio con fuerza a partir de la comunidad cristiana de Antioquía, la primera gran comunidad cristiana, donde los helenistas habían logrado crear un grupo grande de seguidores de Jesús, a los que se les llamó por vez primera cristianos. Fue a la comunidad de Antioquía Bernabé, vio que aquello era prometedor, fue a buscar a Pablo para que iniciaran juntos la tarea de la iglesia de Antioquía. Esto había que precisarlo mejor, pero no tenemos más datos que los que nos dice el libro de los Hechos. El libro de los Hechos supone que durante un tiempo Bernabé y Pablo, enviados por la comunidad de Antioquía, a través de la palabra de un profeta que dijo separarme a Bernabé y a Pablo, hicieron la llamada primera gran misión en Asia Menor, de la que habla con gran fuerza el libro de los Hechos. Sin embargo, Pablo no habla de esta misión. Podemos suponer que existió, porque hay diversas iglesias vinculadas a la de Antioquía, que al cabo de un tiempo tienen su propia identidad, están haciendo cristianos sin circuncidarles, es decir, sin obligarles a ser judíos, y se crea un gran problema. Ese gran problema es, ¿se puede aceptar ese cristianismo de Antioquía sin circuncisión, sin vinculación a la ley judía? Puede haber 2 tipos de cristianismo, el cristianismo de los que cumplen la ley, como los cristianos de Jerusalén, y el cristianismo de los que no cumplen la ley, como los cristianos paganos de Antioquía y de las zonas del entorno. Ahí os dejé. He visto con gran alegría que la dirección está introduciendo algunas de las imágenes del PowerPoint. Yo desde aquí no lo sé manejar, o sea que ustedes lo introducen cuando vean que es importante. Aquí aparecen Pedro y Pablo en la gran asamblea de Jerusalén, de la que os voy a hablar inmediatamente. Esa asamblea de Jerusalén se celebró en torno al año, algunos dicen 48, 49 o 50. Vamos a dejar entre el 48 y el 49. Esa asamblea es importantísima y ha sido contada de 2 maneras distintas
no contradictorias por el libro de los Hechos y por el mismo San Pablo. Comienzo con la narración de San Pablo en los Gálatas, capítulo 2, versos 1 al 10. Si tenéis por delante el folio que os mandé, que es como un esquema de lo que voy a decir ahora, aquí hablo de la asamblea, hablo después del enfrentamiento entre Pedro y Pablo, hablo de la misión final de Pablo, separado de Pedro y de Bernabé, y hablo de 4 iglesias por las que pasó en este primer momento San Pablo. Las palabras de Pablo en Carta a los Gálatas, capítulo 1, versos 1 al 10 son: después de 14 años subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también a Tito. Esto de los 14 años no es claro. Da la impresión que es después de haber estado en Jerusalén, pero también se podría interpretar después de haberme encontrado con Jesús. O sea que si son después de haberme encontrado con Jesús, iríamos del 32 al 46, 7, 8. Quizá es mejor pensar que estos 14 años se refieren a después de haber estado con Pedro y Santiago en Jerusalén, después de haber escapado de Damasco en torno al año 35, 36, 14 años después, lo que nos lleva al año 49, más o menos, porque los años se contaban teniendo en cuenta el primero o el último o sin tenerlos en cuenta. Y por tanto no es clara la ordenación cronológica. Dice Pablo que subí por revelación, cata apocalipsis. Dios me reveló por dentro que tenía que ir a Jerusalén para tratar de esto, de nuestra iglesia, con los primeros cristianos de Jerusalén. Esto indica 2 cosas. Por una parte, que él está seguro de lo que está haciendo. Él deja un poco a un lado a Bernabé. Tiene una revelación de Dios, la segunda gran revelación de Dios, que dice: esto tienes que tratarlo con los cristianos de Jerusalén. Lo que significa que no quería romper con Jerusalén, no quería crear una iglesia nueva, sino mantener la iglesia de Jerusalén en formas distintas. Subí por revelación y les presenté el evangelio que predico entre los gentiles, pero en privado, a los que tenían reputación. Es decir, no fue una asamblea abierta, sino que fue a dialogar con los que serían líderes de la iglesia de Jerusalén. No niega que tuviera reuniones también con el conjunto de la iglesia, pero destaca el hecho de que la reunión fue una reunión en privado con los líderes de la iglesia de Jerusalén, y subió para hablar con ellos, para estar seguro de que no corría ni había corrido en vano, que lo que él estaba haciendo respondía al Espíritu de Jesús. Y lo hice a causa de unos falsos hermanos que se habían introducido para vigilar nuestra libertad en Cristo Jesús. Estos falsos hermanos eran creyentes de Jerusalén que fueron hasta Antioquía para ver cómo iban las cosas allí, y empezaron a decir en Antioquía que para ser cristianos tenían que hacerse primero judíos, que el cristianismo es una reforma del judaísmo, no una novedad radical, conservando el judaísmo como raíz, pero sin necesidad de que los cristianos fueran al mismo tiempo judíos, cumpliendo las leyes, no solamente las del Decálogo, sino las leyes ceremoniales, las leyes rituales, las leyes de comidas, las leyes de alimentos, la circuncisión. Lo hice a causa de unos falsos hermanos que se habían introducido para vigilar nuestra libertad en Cristo. Y al reconocer la gracia que se me había dado, ¿quiénes? Santiago, Cefas y Juan nos dieron la mano a mí y a Bernabé. Dar la mano significa estamos de acuerdo contigo. Las cosas en aquel tiempo no se solían firmar en un documento, como hacían los antepasados, al menos los míos, en el País Vasco,
Cualquier contrato se hacía dándose la mano. Y haberse dado la mano era más importante que todos los documentos que se puedan escribir. Y cita a 3. Pone primero a Santiago, lo cual indica que en la iglesia de Jerusalén Santiago ha tomado el liderazgo principal. Es algo así como, perdonar la palabra muy posterior, el obispo de la iglesia de Jerusalén. Y en segundo lugar está Cefas. Es decir, que en la iglesia de Jerusalén, en el organigrama de la iglesia, el primero, el más significativo, el que ha tomado la autoridad, es Santiago, el hermano del Señor. ¿Cuándo se ha dado este cambio de Cefas y los 12 como líderes de la iglesia de Jerusalén? Los 12 parece que han desaparecido. No se dice nada de ellos. El año 47, 48, 49. No se dice nada de ellos. No están. Su función ha terminado, lo más seguro. La leyenda posterior dirá que uno había llegado a España, otro hasta Persia, otro al sur de Rusia, otro andaba en Siria, otro andaba en la India. ¿Recordáis cómo se separan, según la leyenda posterior, los apóstoles? Pero eso es una leyenda bonita, muy bonita, que refleja el espíritu del Evangelio, pero no la historia concreta. En Jerusalén quedan, por tanto, Santiago, primer líder. Con él está Cefas, y se le da aquí el nombre arameo. El nombre de Cefas, Pedro, era Simeón, como sabéis, ¿verdad? Simeón o Simón. Simeón, el nombre más judío originario, uno de los patriarcas de Israel, que eran Rubén, Simeón, Leví, Judá, ¿recordáis? O esto, en vez de Simeón, Simón, que era el nombre helenizado que utilizaba. Y la tradición cristiana, lo más seguro, Jesús le dio el nombre de el Piedra. El Piedra, perdonad que lo diga así, se dice en arameo Cefas, Kepa, y se dice en griego Petros. Aquí le dan el nombre arameo, el nombre oficial arameo, el Piedra. Un nombre precioso que había que discutir si está en masculino Petros o está en femenino Petra, porque Petros en masculino es un guijarro, una piedrita del camino que se le da una patada y va por ahí, y Petra en femenino es la roca. Y eso es un tema importante para el Evangelio de San Mateo. Y entra aquí de manera sorprendente Juan. Juan, que es evidentemente el Zebedeo, el hermano de Santiago, Santiago el Zebedeo. Según el libro de los Hechos, a Santiago le ha mandado matar el rey Agripa. Y parece que es una noticia bien cierta. Aunque a los españoles les da un poco de rabia porque piensan que este Santiago, el grande, el Zebedeo, había llegado hasta Compostela, ¿recordáis, verdad? Pero estas son de las bonitas leyendas cristianas, preciosas, que son verdad en sentido simbólico, no en sentido histórico. Entonces tenemos un triunvirato en Jerusalén. Un triunvirato formado por Santiago, por Cefas y por Juan. Juan, que es importantísimo en la iglesia antigua. Un Juan a quien la tradición identificará después con el discípulo amado. Pero esta también es una interpretación, lo más seguro, simbólica. Eran las columnas. ¿Qué quiere decir las columnas? Que la iglesia de Jerusalén se considera como un templo sobre 3 columnas fundamentales. En el Evangelio de San Mateo se dirá que la iglesia es como un gran templo fundada sobre la roca. ¿La roca quién es? La roca es Pedro. Pablo dirá más tarde en Efesios, o un autor que escribe en su nombre, que la iglesia está fundada sobre todos los apóstoles y de un modo especial sobre la palabra de Pablo. Pero vamos a dejar esto. La iglesia de Jerusalén, con 3 pilares, 3 columnas, en este orden, Santiago, Cefas y Juan, le da la mano a Pablo y le dice: somos hermanos. Nosotros seguiremos siendo iglesia de los judíos. Tú haz una iglesia de los gentiles. Y le piden solo una cosa fundamental. ¿Qué le piden? Tenéis el texto delante, ¿verdad? Solo que recordáramos a los pobres.
cosa que nos apresuramos a cumplir. ¿Qué significa esto? Que la comunidad de Jerusalén se ha convertido en una iglesia de pobres. De pobres, ¿por qué? Porque no tienen bienes económicos, porque los han gastado, porque viven en una austeridad total y porque piden ayuda a quién. Piden ayuda a la iglesia de los gentiles, y este será para Pablo un tema absolutamente fundamental. Dice, cosa que nos apresuramos a cumplir. Todo lo de la colecta deriva de aquí. O sea que voy a concretar esto un poco. Pablo y Bernabé, llevando a Tito, van a Jerusalén para tratar de la iglesia de los cristianos gentiles. Una iglesia que no renuncia al origen judío, pero que ya no es judía en sentido carnal, literal, de cumplir la ley del templo, las leyes de comidas, las leyes de matrimonios, las leyes de separación, que se puede ser seguidor de Jesús siendo griego, gentil, romano, frigio o de donde fuera. Estas tres columnas aceptan esta iglesia gentil. Y esta aceptación es la honra máxima que podemos dar a la iglesia de Jerusalén, que acepta a Pablo y le dice sigue adelante. Por el contrario, el libro de los Hechos cuenta esta historia de un modo un poco distinto, bonito, pero un modo algo distinto. Afirma que las cosas se hicieron con una especie de orden mucho más grande, no por una ocurrencia, revelación de Pablo, sino porque bajando algunos de Jerusalén a Antioquía ven que hay problemas y entonces la iglesia de Antioquía oficialmente envía como delegados a Pablo y a Bernabé, y es un concilio de la iglesia de Antioquía con la iglesia de Jerusalén. Y junto a esto, el libro de los Hechos, cuando cuenta le vamos a llamar concilio, lo cuenta de una manera impresionantemente bonita, muy bonita, muy bonita. Dice esto que sube, ¿cómo se llama esto? Pablo y Bernabé suben a Antioquía, a Jerusalén, y suben para tratar del tema fundamental de la relación entre una iglesia y otra, la iglesia de Antioquía, de Pablo y Bernabé, y la iglesia de Jerusalén. Tenemos como protagonistas, por una parte, a los dos misioneros gentiles, Pablo y Bernabé, y por otra parte, a los jefes de la iglesia de Jerusalén. Si tenéis una Biblia delante, podéis agarrar el libro de los Hechos, capítulo 15. Dice que algunos de Judea descendieron y dijeron a Pablo y Bernabé que no podían ser las cosas así y que hubo grandísimas voces y que discutieron muchísimo. Voces que se escuchan todavía hoy, ¿no las escucháis? Así dice el libro de los Hechos. Y que entonces decidieron los de Antioquía que subieran algunos a Jerusalén para tratar el tema. Cuando llegaron a Jerusalén, verso 4 del capítulo 15, fueron recibidos por la iglesia entera. No se trata pues de un diálogo de Pablo y Bernabé con los tres, con las tres columnas, sino diálogo de iglesia a iglesia, como en un gran concilio. Se hace a lo solemne. Y entonces, en este gran diálogo en público entre todos, se levantaron algunos creyentes de la iglesia de la secta de los fariseos. O sea que había cristianos fariseos. Esto es curiosísimo. Que algunos fariseos se hacen cristianos, que creen en Jesús, pero creen que Jesús nos ayuda ¿a qué? A cumplir mejor la ley, y que Jesús puede ser aceptado por los gentiles siempre que esos gentiles acepten la ley entera. Y entonces los apóstoles y los presbíteros de la iglesia se reunieron para considerar el asunto. No se dice quiénes son los apóstoles. Parece suponer el libro de los Hechos que están allí los 12, pero de eso no sabemos nada.
Pablo habla solo, como he dicho, de Santiago, de Pedro y de Juan, y tras mucho debate salen las conclusiones. La primera conclusión se le da la palabra a Pedro, y Pedro echa un discurso muy bonito, versos 7 y siguientes, un discurso diciendo, mira, recordad, yo también acepté en la iglesia gentiles porque el Espíritu Santo me habló al corazón, porque recordáis el hecho aquel famoso del centurión Cornelio, al que Pedro aceptó en la iglesia siendo gentil. Dice, por tanto, lo que hace Pedro, digo, lo que hace Pablo, lo empecé a hacer yo, y me parece que lo que está haciendo Pablo es muy bueno. Y por tanto tenemos que confiar en ellos. O sea que Pedro da la mano, la extiende a Pablo. Y la multitud se cayó. Y entonces dijeron que hablen Bernabé y Pablo, y hablaron y contaron las cosas. Estamos, por tanto, en una gran reunión, en una gran asamblea. Ha hablado Pedro, parece que ha convencido a la gente, han dejado hablar a Bernabé y a Pablo, pero la palabra definitiva, según el libro de los Hechos, ¿quién la puede tener? ¿Quién es el gran jefe de Jerusalén? ¿Quién es el primer perdonar la palabra, el primer papa de la iglesia con autoridad? Es Santiago, según el libro de los Hechos. Yo creo que aquí hay algo de verdad, una verdad profunda. Sabéis que Pablo diversas veces habla de Santiago, el hermano del Señor, y siempre con gran respeto. Entonces, cuando acabaron de hablar, levantó la voz Santiago y dijo, escuchadme, hermanos. Simón, le da a Pedro Cefas el nombre originario, Simeón, ha contado lo que ha pasado, que él también convirtió a gentiles. Y esto va en la línea de los profetas, porque dice el libro de Amós, capítulo 9, levantaré la cabaña caída de Jacob y abriré la cabaña de Jacob, de David, para todos los pueblos. Por tanto, juzgo que hay que aceptar a estos cristianos de la gentilidad, que no les molestemos, que les escribamos diciendo que estamos de acuerdo y les ponemos 3 condiciones, ¿recordáis cuáles son? Primera, que no anden con ídolos, que se abstengan de comer comida ofrecida a los ídolos. Eso había que explicarlo mucho mejor. El tema de los idolocitos es central en Pablo y lo seguiremos viendo dentro de 2 días. Segundo, que procuren abstenerse de la fornicación, que puede entenderse en un doble sentido. La fornicación puede extenderse en que sean humanamente serios, por decirlo así, que tengan una vida afectiva familiar bien organizada, que la vida afectiva familiar de ellos no sea pura fornicación, o también se puede entender en sentido espiritual. En sentido espiritual, desde Oseas y Amós, en todos los profetas, la fornicación es andar con ídolos junto a Dios, confundir a Dios con las cosas de este mundo. Es, por tanto, una fornicación religiosa. Y que se abstengan de 2 cosas que para nosotros son pues, difíciles de entender, de lo estrangulado y de la sangre. Lo estrangulado significa que maten a los animales de tal manera, con tales ritos, que no le quede nada de sangre dentro. ¿Por qué? Porque no se puede tomar sangre. Que maten, como algunos de ustedes conocen, comunidades islámicas donde hay mataderos especiales, igual que los mataderos judíos, para certificar que la carne está bien desangrada y que se abstengan de sangre. Esto parece que es un acuerdo posterior de algunas iglesias que no lo pudo decir, no lo pudo imponer Santiago, como dice aquí el libro de los Hechos, porque nos lo habría dicho San Pablo. Y San Pablo dice, no nos pusieron ninguna condición. Adelante, muchachos. Cread vuestra iglesia con Jesús. Que Dios os ayude. Pero no os olvidéis de nosotros que somos pobres, que andamos en pobreza. ¿Recordáis esto que es muy, muy bonito? Y entonces se dice que escribieron una carta
apóstoles y presbíteros con toda la iglesia escogieron a dos tipos importantes, Judas y Silas, y les mandaron con una carta donde ponía lo siguiente: los apóstoles y hermanos presbíteros a los gentiles, como una carta que manda hoy el Vaticano, de una institución venerable. Hemos oído que algunos de nosotros, a quienes no hemos dado autoridad, os han inquietado. No iban de nuestra parte. No les hagáis caso. Nos hemos reunido y nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros lo que sigue: que os abstengáis de los ídolos, que no andéis dedicados a la prostitución, que no comáis carne que no esté bien desangrada y que Dios os ayude. La palabra fundamental es aquí: nos ha parecido bien. ¿A quién? Al Espíritu Santo y a nosotros. La palabra de la comunidad es la palabra de Dios. O sea que tenemos aquí una versión interesante en dos formas de esta gran asamblea de Jerusalén. Una asamblea más particular, según Pablo, una asamblea básicamente centrada en diálogos con Santiago, Pedro y Juan, con Pablo y Bernabé, o una asamblea más solemne, un tipo de gran concilio, como está imaginando ya más adelante el libro de los Hechos. En el libro de los Hechos tenemos dos grandes discursos. El primero, introductorio, para caldear un poco el tema, se le da palabra a Pedro el primero, pero la autoridad la tiene Santiago. Y el Santiago es el que ratifica el acuerdo. Santiago es la iglesia de Jerusalén. Porque Pedro andará a medias. Al cabo de pocos días, Pedro saldrá otra vez de Jerusalén y irá a Antioquía y andará en medio entre unas iglesias y otras. Y Pedro es interesante en la iglesia porque hace de algo así como medio de encuentro entre Santiago, Pablo, unos y otros. Los tres temas que aparecen como obligaciones según Hechos en el concilio son temas secundarios, que la iglesia nunca los ha tomado en serio. La iglesia, pues, al cabo de un tiempo, esto ha comido carne ofrecida a los ídolos, pero este es un tema que habría que estudiar mejor. La iglesia, con el evangelio de Marcos y con las perspectivas de Pablo, la iglesia gentil ha renunciado a una especie de mataderos propios solamente de cristianos, con la carne bien desangrada. Este es un tema todavía importante, ¿eh? Si andáis por ahí y tenéis amigos judíos de los observantes, comen solamente kosher, comida pura, bien desangrada. Y si andáis con musulmanes todavía, comen carne halal, que está bien desangrada. Y no carne como hacemos nosotros, que no se ha separado bien de la sangre. Y después, la forma de entender la prostitución y demás ha sido diversa en la iglesia, pero de eso trataremos mucho al hablar dentro de 2 días o 3 días de la carta a los Corintios. Pablo no acepta ninguna condición de Jerusalén, sino que le den la mano. Acepta sí, y dice: me he preocupado siempre de ello, de tener solidaridad con la iglesia de Jerusalén, que recordemos a los pobres, cosa que nos apresuramos a cumplir. Y veré mañana que aquí está la tragedia de Pablo, que lleva la gran colecta a Jerusalén y le prenden allí preso. Bajan, por tanto, Pablo y Bernabé a Antioquía. Bajan, según Hechos, también Silas y otros, para decir que hay acuerdo entre las iglesias. Y baja bastante pronto Cefas, Pedro, porque Cefas quiere ser de todos, de unos y de otros. Y voy a seguir leyendo. Cuando vino Cefas, Gálatas capítulo 2, verso 11 al 14, cuando vino Cefas a Antioquía, al cabo de un tiempo le resistía la cara, porque se hizo censurable. Al principio, cuando llegó, comía con los gentiles y hacía comunidad de todos unos con otros, sin separación de unos y de otros. Pero cuando vinieron algunos
del grupo de Santiago, no sé si enviados por Santiago o de su grupo, empezó a retraerse y apartarse porque tenía miedo a los de la circuncisión. Y el resto de los judíos se unieron en su hipocresía a Cefas, incluso a Bernabé. Pero cuando yo vi que no andaban con rectitud según la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, judío, haces esto, vamos a ver esto cómo se entiende. El concilio arregló las cosas para que hubiera dos comunidades, cristianos judíos, que rezaban y comían juntos, y cristianos gentiles, que podían comer y rezar juntos, ellos. Más aún, unos cristianos y otros podían rezar unos por otros, y podían incluso juntarse a rezar en una iglesia, unos a un lado y otros a otro, rezar, sin tocarse, porque el gentil contamina al judío, sin rozarse, pero no podían comer juntos, porque el judío solo come comida limpia, y el judío solo come con gente limpia. Por tanto, tenemos aquí dos comunidades que rezan, pueden rezar juntas, pero que no se reúnen para comer, para darse la mano. Y no se reúnen, ¿por qué? Porque vienen de tradiciones distintas. Y a Pablo eso le parece traición a la verdad del Evangelio, al ece y a tu evangelio, al único dogma fundamental que ve aquí Pablo, que es el que todos puedan comer juntos. Esto es interesantísimo, es absolutamente fundamental. La tradición de Jesús habla de las multiplicaciones de panes y peces y no se le pedía a nadie el certificado de si era puro o impuro, de si venía de los judíos o de los gentiles en pleno campo. Ahora, al hacer una iglesia, hay que separar a unos y a otros. Claro, es muy difícil hacer una comunidad, porque, primero, ¿en qué rezas? ¿Rezas en español o en inglés? ¿Rezas en arameo o en griego? Pero este tema no aparece como importante, parece que eso lo podían haber solucionado relativamente bien. Lo que no podían solucionar era el comer juntos, porque ¿quién cede? Ceden los de origen judío. Y a pesar de todo lo que les dice la ley, de que no coman con gentiles, de que no coman comidas prohibidas, a pesar de eso, cuando se reúnen con cristianos de la gentilidad, se dan la mano y comen juntos, todos, unos y otros, una comida u otra. ¿Quién cede más? En la cartita esa que, según Hechos, dirigen a las iglesias, les piden, pero una cosa que va en esta línea, pero quizá para no tener demasiado lío con los cristianos de origen judío, procurad no comer cosas que tengan, ¿cómo se llama?, sangre, no comer cosas que estén ofrecidas a los ídolos, procurad tener una conducta sexual matrimonial que no les escandalice mucho a estos. ¿Quién tiene que ceder? Pablo piensa en este momento que los que más tienen que ceder son los de origen judío, que tienen que prescindir en público de su ley. En privado, en casa, pueden hacer lo que quieran, pero cuando se reúnen en iglesia una vez a la semana, cuando hacen iglesia, tienen que ser capaces de comer juntos. Y esta es la verdad del Evangelio. Repito esto. Alguno de ustedes es mexicano, ¿verdad? ¿Alguno conocen a un mexicano que se llama Pascual Chávez, que ha sido general de la Orden de los Salesianos? Es un tipo majo. Tenía un amigo que le hizo de secretario, Juan Bartolomé, que escribió una tesis doctoral en el Bíblico de Roma muy interesante sobre cuál es la verdad del Evangelio. Y para Pablo la verdad del Evangelio es poder comer juntos. No solamente darse comida, sino comer juntos. Comer juntos significa hablar.
darse la mano, ceder unos y otros, comer la comida que te pongan, ser capaz, por tanto, de dejar una serie de leyes y de principios. ¿Quiénes tienen que ceder más? Quizá los judeocristianos. De todas maneras, la cosa en Antioquía no quedó clara. O yo creo que sí quedó clara, el que perdió fue Pablo. ¿Por qué? Porque les pareció al conjunto que era quizá más prudente lo de Pedro, lo de que hubiera una única comunidad de oración, una única comunidad de esperanza, pero no una comunidad de mesa. La Eucaristía entonces era comida de recuerdo de Jesús, pero era también al mismo tiempo la comida compartida del domingo entre todos. Y este era el tema absolutamente central. Es el tema de hoy. Podemos rezar lo mismo, pues un pobre paria de la esquina y el rey de España. Pero comer juntos de eso nada. No sé si me explico. Y uno y otro se llaman cristianos. ¿Está claro? Podemos rezar juntos en una gran iglesia, el presidente de la República o el jefe de Estado y el rey y compañía, te dan un trocito de pan así, pero no te tocas con el vecinito, no coméis la tortilla, las patatas en común, porque comer en común es dialogar y estar y mirarse y tocarse y qué sé yo, y quererse y aprender a formar una comunidad de vida. Y el cristianismo es eso, una comunidad de vida. Según sabemos, Pedro fue cambiando, porque Pedro era un hombre que cambiaba. Tenía la gran virtud de equivocarse una y otra vez, pero la gran virtud de volver a pensar y de y le vemos poco a poco siendo capaz de dialogar con Pablo. Pero en este momento las iglesias se dividen y Pablo tiene que dejar Antioquía de manera elegante o tristísima y tiene que dedicarse a una misión suya propia, ya que no nos dejan hacer iglesias conjuntas como esta de Antioquía, voy a hacerlo iglesias gentiles. Y se separan sin romper del todo. Pablo en sus cartas habla siempre bien de Pedro, las 2 o 3 veces que habla de él, ¿verdad? Incluso habla bien de Santiago, el hermano del Señor. Habla bien, pero defiende lo suyo de un modo radical, que la iglesia solo es iglesia si se pueden comer juntos, compartir juntos la vida, compartir juntos un tipo de economía básica. La iglesia no es una cédula de qué, de pura comunión económica, pero implica una base de comunión económica en el sentido radical de la palabra. La casa es lugar donde se come juntos y los cristianos forman casa y lo central del cristianismo es poder comer juntos. Evidentemente, Gálatas, capítulo 2, versos 11 al 21, conserva la interpretación de Pablo. Me gustaría que Pedro hubiera escrito su carta diciendo sí, Pablo tenía razón, pero en aquel momento no se podía llegar a eso. En aquel momento, pero no tenemos esa carta de Pedro. Tenemos solamente el Evangelio de Mateo, donde al final se nos dice en la línea de Pedro, que es al que presenta Mateo como roca de la iglesia, defendiendo una misión igualitaria para todos, entre todos, sin judíos ni gentiles. Por tanto, podemos decir que Pedro quedó en Antioquía. Pedro quedó en Antioquía. La iglesia celebra una fiesta, la cátedra de Pedro en Antioquía. Después celebra la cátedra de Pedro en Roma. A mí estas fiestas no es que me gusten mucho. Más que la fiesta de la cátedra, me gustaría celebrar la fiesta del recuerdo de la misión. Porque lo que es fundamental en el cristianismo no es una cátedra donde se siente el obispo y dice es cátedra las cosas. Lo fundamental de la iglesia es que haya una misión, que haya un evangelio abierto, que pueda haber enfrentamientos,
como este de Antioquía. Este es un enfrentamiento triste, pero es absolutamente bonito que se cuente y que se diga, porque solo con enfrentamientos así se puede crear, se puede avanzar, se puede encontrar entre unos y otros un tipo de verdad. Entonces nos quedan ahora unos minutitos, 15 minutos antes de hacer ¿cómo se llama? El descanso. Si tenéis el folio que os mandé, si alguno lo tiene delante, no lo tenéis, ¿verdad? Hay un folio, 2, donde pongo Sí. enfrentamiento de Antioquía, Pedro y Pablo, ¿verdad? Y después pongo misión definitiva de Pablo con las iglesias. Aquí he puesto en este folio pues un esquemita que, bueno, que no está mal, pero que nuestro profesor que nos daba estas cosas, un tal Trevijano, pasaba prácticamente la mitad del curso explicando este esquemita. Este esquemita donde se nos dice qué cosas pasaron del año 49 hasta el año 67. Yo aquí supongo pues que el año 49, quizá 48 ya, Pablo se despide de Antioquía. Es la tercera despedida. La primera fue la despedida de Damasco. La segunda fue que no se quedó en Jerusalén. La tercera es se despide de Antioquía y va a hacer una misión propia. Se despide dejando a un lado en Antioquía a gente muy amiga, al mismo Bernabé. El libro de los Hechos dice que la despedida esta de Bernabé, que se fue a Chipre, se debió a una cuestión pequeñita de disputas por un tal Marcos, que si tuvo miedo o no tuvo miedo de entrar en lugares difíciles, pero eso es una manera de defenderse que tiene el libro de los Hechos. Hubo una disputa fuerte, el mismo Bernabé pensó que quizá tenía que hacer una misión distinta, y en este momento parece que Marcos sigue a Bernabé, aunque después, más adelante, le encontramos en la esfera de Pablo. O sea que lo primero que hace Pablo es comenzar una misión que empieza lo más seguro por la zona de Asia Menor, por Galacia. Aunque no lo sabemos, me gustaría mucho saber esta misión de Galacia, pero no la sabemos, no la cuenta el libro de los Hechos. ¿Por qué no la cuenta? Porque no la sabe, porque no le interesa, porque hubo problemas allí. Lo único que nos dice es que andando allí en la zona del norte de la actual Turquía, oyó Pablo una voz que le decía, tienes que ir al otro lado, a Europa, pasar el estrecho de los Dardanelos e ir a la parte griega. Y allá empezó, por Filipos y por Tesalónica, las dos primeras ciudades griegas donde crea iglesias. Y las iglesias de Filipos y de Tesalónica son lo más seguro del mismo año 49-50. Después, lo más interesante es, según lo dice el libro de los Hechos, y según deducimos por las cartas de Pablo, que Pablo estuvo prácticamente 2 años en Corinto, porque fue un lugar donde le pareció interesantísimo sembrar el Evangelio, en Corinto, del año 50 al 52. Corinto era un lugar salvaje, durísimo. La comunidad de Galacia era también un sitio duro, de gente muy primitiva, de tribu. En cambio, la comunidad de Corinto es una comunidad de una ciudad muy, muy difícil. Una ciudad que era pues la ciudad de la prostitución del Oriente, el puerto de un lado y de otro, mezcla de gentes de todo tipo. Crear una iglesia en Corinto entre prostitutas, trabajadores del puerto, gente venida de un sitio y de otro, de bajo rango, prácticamente todos, era como la gran aventura. Y Pablo entra en esa aventura. Imaginaos un lugar el más duro de Estados Unidos o de España. El lugar duro donde va un hombre como Pablo, busca a alguien que sea del oficio de hacer tiendas, busca a algunos judíos, pone allí una especie de pequeño taburete y empieza a hablar en la calle y en casa y crear comunidad, repito, con prostitutas, con trabajadores del puerto, con tipo de todo, con gentes de todo tipo. ¿Sabéis que Corinto era pues una especie de istmo? Querían hacer ya los romanos un canal para pasar los barcos de un lado al otro. El canal se ha hecho más tarde, pero los barcos llegaban a una parte, a Kencreas, iban en una especie de raíles
los carros hasta el otro lado, donde estaba el otro puerto de Corinto. Está, por tanto, aproximadamente 2 años en Corinto. Después de esta estancia en Corinto, creando lazos de comunidad intensa, se va al otro lado, al lado de Asia Menor, a Éfeso, que era la gran ciudad cultural de la zona de Turquía, la zona entonces griega más importante, donde está también otros casi 2 años, medio fijo allá en Éfeso, medio desde allí, escribiendo cartas a unos lugares y otros, haciendo viajes pequeños a un sitio y al otro, del 52 al 55. Lo más interesante en esta estancia de Pablo en Éfeso es las cartas que manda a Corinto con todos los líos que le ocurren en Corinto. ¿Sabéis por qué había líos? Porque solo a un tipo como Pablo se le ocurre crear comunidades como la de Corinto, donde acepta como cristianos a gente de todo tipo, de toda condición, con todas las ideas posibles. Y aquella iglesia se convierte en un lugar impresionante. ¿De qué? Del laboratorio de cristianismo, con tendencias de un lado y de otro. Y las cartas a los corintios son la expresión de ese cuidado que tiene Pablo con Corintios. De eso lo iremos viendo. Entre el año 55 y 56 las cosas se ponen difíciles en Corinto, también en Éfeso, y Pablo termina organizando un viaje que le lleva otra vez al norte, a Macedonia, para visitar a las iglesias de Macedonia, que son la de Filipos y la de Tesalónica. Vuelve a Corinto, está en un tiempo en Corinto, y de Corinto irá a Jerusalén. Aquí no irá a Jerusalén llevando la colecta, y el viaje a Jerusalén termina en el último grandísimo fracaso de Pablo. No logra en Jerusalén cumplir lo que él deseaba, la colecta como medio de unión entre cristianos de origen judío y gentil, y de allí le llevan prisionero a Roma, donde parece que también muere. O sea que este sería el esquema, y voy a ver ahora brevísimamente algo primero de presentación de estos viajes. Lo primero, quizá lo más difícil de explicar, es la presencia de Pablo en Galacia. La palabra Galacia es una palabra muy bonita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Galacia viene de Galo. Galos eran los celtas, los keltoi, los celtas. En Galicia hay una zona, en España hay una zona llamada no Galacia, sino Galicia, ¿verdad? Que es importantísima, y hay gallegos en todo el mundo, desde México, sobre todo en Argentina y demás, ¿verdad? Y también en Galicia, de España, había celtas, era zona de celtas. Habían llegado celtas, gente de la zona de la actual Francia, allá a Asia Menor en torno al año 200 a.C. Eran tribus, la mayoría celtas, no de cultura griega, eran tribus muy primitivas, y parece que Pablo tuvo un deseo de crear iglesia en zona primitiva. Le gustaba lo más duro, lo más difícil. Vamos a ver, como si hoy hacemos una iglesia, ¿y dónde la pones? ¿En los barrios bajos de dónde? Del Nueva York más profundo, bajo, conflictivo, después de la, no sé, de la 140 o de la 230 o por ahí, ¿verdad? De puertorriqueños, de negros de un tipo y de otro, y de todo tipo de líos, una zona donde casi ni la policía entra. Así quiere hacer Pablo una comunidad en Corinto. Pero antes había hecho una comunidad en zona que llamaríamos semisalvaje. Casi, perdonar la palabra mala que os digo, porque hoy ya no hay eso. En una reserva india, pero de las clásicas, donde hay gente viva y va y viene con autonomía real. Esos eran los Gálatas. Y entre ellos creó Pablo una iglesia muy querida, donde va a tener él todos sus amores. Y en esta iglesia, creada en la zona de Galacia, pues van a suceder cosas importantísimas, que antes de ir Pablo a Galacia, nadie se acordaba de Galacia. Era una zona perdida, perdonad la palabra, de indios perdidos, a los que no había llegado nadie. Pero cuando llega Pablo y crea ya una iglesia y les enseña a ser cristianos de origen judío, pero independientes del judaísmo, las voces vivas de la iglesia de Jerusalén se inquietan y dicen, eso hay que remediar. Y mandan delegados a Galacia para que, no para que se opongan a Pablo directamente, pero para decirles, mis muchachos, lo que Pablo os ha enseñado está bien, pero solo es la primera mitad. Pablo en el fondo no entiende.
os ha hablado de libertad y demás, pero hay que completar lo que Pablo os ha dicho. Hay que entrar en la jerarquía, en la institución. Hay que entrar en ¿qué? En obedecer a las leyes judías. Nosotros venimos ahora a completar lo que ha hecho Pablo, que sí, que es un tipo, se puede decir la palabra, aventado. Un tipo al que llevan los vientos de la libertad por ahí. Y os ha enseñado cosas buenas, evidentemente cosas buenísimas, pero hay que completar todo eso. Y completar todo eso significa que tenéis que volver a elementos fundamentales del judaísmo, sobre comidas, sobre ritos, sobre formas de adorar a Dios, sobre las fiestas, por ejemplo, las fiestas de los meses, de los años. Hay que hacer una religión seria, con una organización. A ver si lo digo de manera muy mala, perdonármelo, por favor, ¿eh? Pablo en Galacia hizo una iglesia muy libre. Y dijo a los Gálatas, sed cristianos vosotros, como veáis, como hermanos, en libertad absoluta. Pero claro, vienen los de Jerusalén y le dicen, aquí organizamos una parroquia. Una parroquia bien hecha, con misa bien organizada el sábado, está claro, con mandamientos bien organizados, está claro. Una iglesia donde tenéis que respetar las costumbres antiguas de los judíos, que todo esto viene del judaísmo, las fiestas judías. Hombre, y os queda una cosa. Esto del bautismo está muy bien, ¿sí o no? Porque es el Espíritu de Dios, pero os queda una cosa fundamental. Para ser de verdad, seguidores de la vieja religión judía, estoy mirando a las mujeres que tengo delante y me da vergüenza esto, pero lo digo, ¿verdad? Tenéis que circuncidaros, porque la religión es cosa de hombres, de machos, ¿está claro? ¿Y el signo del macho dónde está? Pues ¿dónde está? ¿Y cómo se hace un signo de religión? Pues con la circuncisión. Y la circuncisión a los machos, a los hombres, les dice que están dedicados a Dios, empezando por el miembro masculino, y esto es cosa básicamente de hombres. Y Pablo se enfurece con eso de tal manera que, como veremos en la carta a los Gálatas, dice que los que están diciendo esas cosas, lo mejor que les podía pasar, casi no me atrevo a decirlo, pero lo voy a decir, lo mejor que les podía pasar es que en vez de circuncidarse, de cortarse una especie de qué sé yo, de la piel en torno, que se la cortaran del todo, ya está. Porque estos no tienen derecho a llamarse cristianos en sentido radical. O sea que Pablo, de las veces que se enfada, es esta. Cuando le van a la comunidad de Corinto y por detrás le dicen que esto del Evangelio hay que completarlo. Que la libertad está muy bien. Que el hecho de seguir a Jesucristo en amor, en fe, creando comunidades de hermanos, fraternas, sin darle más importancia a los ritos ni a las leyes, sin volver a las fiestas judías, sin volver a la circuncisión, sin someterse a unas normas de fuera, esto de ser de Jesús, mucho Jesús, pero después sin una especie de libertad radical y demás, o con una libertad radical, esto destruye el Evangelio. Por tanto, les dicen estos judeocristianos que llegan a Galacia, a los primeros convertidos de Pablo, que lo que ha hecho Pablo no es suficiente. Que lo que ha hecho Pablo hay que transformarlo. Imaginaos que anda por ahí un predicador de pueblo que anda convirtiendo a la gente para la qué, para la fe profunda, para la comunión profunda de vida, pero que no les da institución, no les da organización, no les da labores parroquiales cada domingo, no les da leyes religiosas y fiestas. Con Jesús solo, con la libertad solo de Jesús, se puede crear iglesia. O hay que completar a Pablo. Pablo escribe la carta más furibunda que ha podido escribir y más cariñosa a estos cristianos amigos de Galacia, primitivos, semisalvajes, de tribu, a los que quiso llevar al Evangelio de Jesús, les dice, si es que os circuncidáis, si es que aceptáis las normas que os imponen desde Jerusalén, renunciáis a Jesús, porque Jesús es la libertad. Y esta carta a los Gálatas es la carta más escandalosa que hay, pero os hablaré de ella pasados unos días. O sea que tenemos a Pablo y tenemos detrás de Pablo, inmediatamente allí donde va él, le están vigilando en un lugar y en otro
Y dicen, a ver si corregimos a ese Pablo, a ver si le metemos en vereda y a ver si logramos, desde lo que Pablo hace, que son cosas buenas, crear un cristianismo distinto, auténtico. Y estamos ya exactamente en las 5 horas de aquí, de España, que de por ahí serán las 12, ¿no? Creo que ese es el tema que sigue siendo fundamental en la Iglesia. Que la Iglesia no es una pura comunidad de fe, sino que es una comunidad de vida. La comunidad de fe es fundamental. Para San Pablo, como veré en los días siguientes, lo que define al cristiano es la pistis, la fe. Pero una fe que es confiar en Dios personalmente, en el Dios de Jesús. Pero al mismo tiempo es confiar unos en otros. Y la única ley, es decir, la única realidad cristiana es el poder creer. Creer unos en otros y creer en la vida. Con Jesús, desde Jesús. Repito, frente a la ley está la fe. Y la fe es la confianza básica de poder compartir la vida, el afecto, el camino. Pero no solamente en general, sino poder compartir el camino concreto de la vida. Y en aquel momento las comunidades que se reunían, que no eran grandes, un día a la semana, el día del Señor ya muy pronto después del sábado, se reunían una tarde anochecer, ¿para qué? Para recordar a Jesús, para rezar juntos, para profetizar, y había diversos momentos en la asamblea, ya lo veré esto al hablar de 1 Corintios, incluso de mujeres que se ponían a profetizar y hacer gestos, y Pablo les dice, sí, profetizar, pero tener cuidado porque en la comunidad hay gente que se puede escandalizar, esas cosas, y os ponéis un velo, ya trataré de eso en su momento, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Pero sobre todo se reúnen para comer juntos y para en medio de la cena recordar a Jesús. Y recordar a Jesús, ¿cómo se le puede recordar? No simplemente rezando, sino compartiendo el pan. Y compartiendo también el signo del vino, como signo de alegría, de gozo, de redención, el vino o algo semejante. Y en ese sentido... Dios te bendiga, que está bien. Se oye, ¿verdad? En ese sentido, Pablo va absolutamente en contra de lo que pretenden algunos de Jerusalén diciendo, podéis ser cristianos, pero vosotros solos. No queremos que os mezcléis con nosotros. No tanto por la comida material, sino porque comer juntos implicaba tener que ceder a muchas cosas. Si como junto, no puedo andar preguntando, ¿y esto tiene carne de chancho, sí o no? ¿Me explico? De chancho, de cerdo, de como se llame, ¿verdad? Si comemos juntos, no puedo decir si este alimento está bien preparado o no. Como dirá después el Evangelio de Marcos, todo lo que hace bien al estómago, todo se puede comer. No hay alimentos puros e impuros. Es decir, eso del kosher, que todavía tienen los judíos observantes, eso de comida de esta manera o de otra es secundario. Según algunos judíos, se puede rezar unos por otros, pero sin tocarse, porque si te tocas, te impurificas. Hay una especie de COVID, se llama COVID o como se llame, coronavirus espiritual, que consiste en que si nos tocamos un judío con un gentil, el judío queda, ¿qué? Queda manchado. Si toco a una mujer en menstruación, queda manchado 8 días. Sabéis esas normas, ¿verdad? Del judaísmo antiguo. Si toco a un muerto, ¿quedo cuánto? Una mujer que da a luz, si le ha nacido un macho, un varón queda 40 días. Si le ha nacido una mujer, queda 80 días, ¿sabéis? Todas esas normas de pureza personal, de comidas, todas hay que superarlas. Y no se trata, por tanto, solo de rezar juntos, unos en un lado y otros en otro, juntos pero sin tocarse, sino de poderse mezclar y comer juntos. El cristianismo no es una especie de cooperativa pura, agrícola, monetaria absoluta,
No quiere crear, por tanto, una comuna de comidas todas compartidas, pero quiere que una vez a la semana se coma juntos y que esa comida una vez a la semana juntos sea el eje de la vida. Y comer juntos significa que podemos hablar todos, unos con otros. Y eso me parece absolutamente fundamental. Para Pablo es la verdad del Evangelio. Él dice con la palabra clave, aletheia, tu evangeliu. La verdad del Evangelio no es que reces el credo. La verdad del Evangelio no es que estés bautizado. La verdad del Evangelio es que podáis comer juntos. No sé si he respondido, iría por ahí esta problemática que está al fondo del incidente de Corinto. Digo incidente, de la polémica de Corinto, no de Antioquía. Muy bien, doctor Picata. Muchas gracias. Darles el turno, por favor, Antonio, te escuchamos. Sí, no es tanta pregunta, pero que me impactó que tenía que tener atención la iglesia, como él dice, tener más atención al recuerdo de la misión que la importancia de la cátedra. Me impactó muy positivamente. Y también porque quedó más importante la atención en Mateo que Santiago en la iglesia. Muy bien. No sé si he entendido muy bien, ¿verdad? Lo de la cátedra, ¿qué significaba? He dicho con un poco de humor que la Iglesia ha celebrado la cátedra de Pablo en Antioquía. Lo que importa es sentar cátedra y tener autoridad. Y celebra la cátedra de San Pedro en Roma. Y eso está bien. Pero la cátedra, ¿qué significa? No es silla para sentarte y mandar, sino que es silla para sentarte y compartir con otros y dialogar y escuchar. Y evidentemente yo estoy contentísimo de que Pedro fuera así, como era un hombre pues movido a un lado y al otro, un Petros, que es una piedra del camino movediza, a la que Jesús, según el Evangelio de Mateo, le llamará en femenino Petra. Y si es humor eso o no es humor, el de que Pedro pueda ser como signo de que la iglesia está fundada en que en el recuerdo de Jesús, en la fe de Jesús. El paso ese de Marcos, donde la palabra de Jesús es apártate de mí. Mateo dice, apártate de mí, Satanás, porque me tientas. Pero al mismo tiempo le dice, sobre tu camino, sobre tu fe, fundaré la iglesia. Y esta fe de Pedro es la fe de Pedro y Pablo. Pedro vinculado a Pablo. De Pedro con Santiago. A los de Santiago los hemos perdido ya para siempre. Porque los de Santiago eran los que querían ser judíos y cristianos. ¿Queda alguno de esos? Quedan grupos de cristianos mesiánicos que con dificultades, cristianos judíos mesiánicos, pero de hecho la iglesia de Santiago, la iglesia de judeocristianos puros fracasó. Y somos prácticamente todos iglesia de los gentiles. Pero tenemos que seguir dando gracias a Dios de que Pablo, a pesar de todo, conservara el Antiguo Testamento y conservara la tradición judía, pero recreada. San Pablo dirá en la carta a los romanos, cuando está discutiendo muchísimo de esto en el capítulo 10, dice, el fin, la meta de la ley, ¿cuál es? El Cristo. La ley ha sido un camino para encontrarnos con Cristo. Y ese camino está ahí, y hay que recorrerlo. Pero hay que recorrerlo. Pero el final no es el camino, el final es que en Cristo se superan las divisiones de un tipo y de otro. La mayor parte de nosotros no hemos tenido que hacer el camino judío, aunque nos leen en la misa el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y lo leemos, y a mí me parece importantísimo para entender lo de Jesús. Pero el fin, la finalidad, la meta del judaísmo es llegar a Cristo. Entonces, de alguna manera, Pablo les pide a los judíos, perdonar,
que se hagan casi en harakiri. ¿Se entiende la palabra harakiri? Harakiri es eso de los japoneses que son capaces de ¿qué? De renunciar a lo más propio suyo para poder dar la mano a todos. Un judío que renuncia a su singularidad judía sin negarla, porque ser judío es una cosa importantísima, pero que renuncia a elementos de su judaísmo para poder abrirse a todos y dialogar con todos y comer con todos y compartir camino de comida y de economía con todos. Eso es lo más grande del judaísmo. Y por eso a Pablo le llaman traidor. ¿Por qué? Porque dice que son secundarias la circuncisión, que si estás circuncidado, bendito sea Dios, pero no tomes eso como forma de ventaja sobre otros. No sé si me... Y que lo grande no es sentar cátedra y ahora mandar, sino hacer camino. Porque la cátedra no es para sentarte y desde allí dictar doctrina, sino para sentarte con los hermanos en una mesa común y dialogar con ellos. Y el cristianismo ha sido posible porque los judíos de aquel tiempo eran bastante buena gente, como os dije ayer. Si entrabas a una sinagoga y estabas un tiempo y te sentabas, te decían en la sinagoga, ¿de dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Qué nos dices? Hoy llegas a una iglesia y difícilmente en una gran parroquia te preguntan, ¿estás un tiempo? Lo más que haces es saludas un poco al de al lado y te vas, ¿verdad? Pero crear comunidad real nos es más difícil. Y en aquel tiempo, en disputa con los judíos, surgió la comunidad de Pablo y el mismo Pedro terminó convirtiéndose al Evangelio de Pablo. Gracias, excelente. Muy bien. Roberto, creo que tenías una pregunta o comentario. Muy bien, doctor Picasa. Roberto, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escuchas? Así. Ok. Marta, espere un momentito. Primero Roberto, luego Que Marta. se manifieste. Y yo, Manuel. Ok, luego entonces, entonces mi comentario es el siguiente. Ahora que nos ha explicado un poquito acerca de esta presencia de lo que en algún momento nos han enseñado en la iglesia referente a la figura de Pedro, ¿en qué momento esta historia se cuatrapea, se fundamenta más en Pedro? ¿Y por qué, si pudimos tener también en este caso a Santiago, ¿por qué se da esta situación? ¿Alguna cuestión histórica, alguna cuestión teológica? ¿O cuál es la situación por cual ahora Pedro es la gran figura y el gran patriarca y el gran papa? Vamos a ver. Yo respondo a esto con una condición, para que quede mi conciencia tranquila. Que no os olvidéis que hay un desarrollo después en unos folios y que el que quiera los puede leer, porque no voy a desarrollar todo el tema de hoy. Yo no os puedo mandar ni hacer examen de nada, pero que a lo mejor os interesa también leer algo de eso. Pero dejando eso a un lado, vamos a esta pregunta. La iglesia del principio fue una iglesia preciosa, pero muy problemática. Y en esa iglesia preciosa y problemática nos hemos olvidado a veces de los primeros. El Evangelio de Marcos, en su añadido final, dice solemnemente que Jesús resucitado se apareció primero y que todo empezó ¿con quién? ¿Quién fue la primera persona que tuvo la experiencia de Jesús y que empezó a crear iglesia? ¿Cómo se llamaba? A ver, Evangelio de Marcos, capítulo 16, verso, pues no lo sé, que es el 9, 10. ¿A quién se apareció? A María Magdalena. Y la iglesia es cosa de mujeres, ¿está claro? Y Celso, el mayor filósofo judío del siglo II, que hace una crítica al cristianismo, que no se conserva, pero se conserva la refutación que le hace Orígenes, un increíble cristiano, que escribe un libro sobre Celso, donde cita párrafos y párrafos de Celso. Dice Celso, filósofo judío,
Importantísimo. He andado por todas las iglesias y he aprendido cómo anda esto de los cristianos. Pero esto de los cristianos es cosa de mujeres. Por más que algunos quieran hacerlo cosa de hombres, como son las pastorales estas de Tito y de Timoteo y todo por ahí, el cristianismo es una organización que en el fondo es femenina. Y el fundador del cristianismo fue una mujer histérica, llamada María Magdalena, porque solo una mujer histérica puede decir que ve a muertos. Y por tanto, todos los cristianos son gente que depende de María Magdalena, una mujer que era, pone la palabra histéricos, que no es exactamente histérico de ahora, pero que es un tipo de deformación mental de amor. Y María Magdalena puso en marcha esto. Hasta el Papa Francisco, hace 2 años, en la fiesta de María Magdalena, declaró que era el apóstol de los apóstoles, ¿recordáis? Por tanto, lo de la Iglesia no hubiera surgido a no ser que unas mujeres, después del asesinato de Jesús, dijeran que estaba vivo y que ellas le habían visto. Y tomaron el encargo, según Marcos, ¿de qué? De decirle a Pedro y a los demás que se dejaran transformar por Jesús y que fueran a Galilea a aprender de nuevo. ¿Recordáis, no? Y así acaba el Evangelio de Marcos. Y dice Marcos, parece que hasta ahora no han ido todavía. Lo dice con un humor terrible, ¿verdad? Y yo creo que casi se podría decir eso el año 2020. Todavía el Evangelio originario, aquel de las mujeres que aman a Jesús, que saben que está vivo, que no quieren hacer un culto funerario, sino una experiencia de la vida de Jesús, ese camino de las mujeres sigue siendo el centro de todo. Cuando Pablo, en el capítulo 15 de la carta primera a los Corintios, cuenta cómo va esto y dice, bueno, primero se apareció a Pedro, porque tiene vergüenza de hablar de las mujeres. ¿Por qué? ¿Sabéis por qué? Porque en el ambiente en que él escribe, la mayor parte de la gente no hubiera aceptado el testimonio de las mujeres. Lo sigo diciendo, porque según un tipo de legislación judía, la palabra de una mujer no valía en juicio. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque las mujeres son influenciables. No tienen una capacidad fuerte de ver las cosas. Por tanto, prescindamos de las mujeres. Parece que así dice San Pablo. Después, va totalmente en contra de esto, porque la mayor parte de sus colaboradores, según la carta de los romanos, son mujeres. Pablo tendría sus problemas. Y sabes que le metieron en sus cartas cantidad de glosas. Cuando publican, por ejemplo, ¿dónde es? 1 Corintios 14, que las mujeres se callen en la iglesia y si tienen problema, que le pregunten al marido. ¿Recordáis? No. Eso es absolutamente antipaulino. Lo ha metido alguien ahí para que... ¿Por qué es antipaulino? Porque acaba de decir en 1 Corintios 7 que las mujeres en la iglesia bailan y profetizan y hacen todas las cosas. Y le dice Pablo, pero con mesura, por favor, no os extralimitéis. Le dice Pablo. Por tanto, para que no tengáis problemas, dice, con los ángeles, hasta poneros un velo, poneros modositas, porque se trataba de un tipo de baile estático allá en medio de la comunidad, ¿verdad? Y claro, pues hubo en la iglesia gente, de esa que os hablará pues aquí el profesor Manuel, que sabe de eso mucho más que yo, una línea que empieza a meterse ya con las pseudo-paulinas de Tito y Timoteo. Pues que esto lo hacemos cosa de hombres, porque si es cosa de mujeres solo. Cosa de mujeres significaba cosa de una casa, de una comunidad, de un grupo. La religión oficial romana era cosa de hombres, en el gran templo, sacerdotes. Y había religiones, pues sí, también de grupos espirituales donde había mujeres, pero las religiones oficiales eran de hombres. En cambio, pues esta primera iglesia donde las mujeres llevan vivo el camino del Evangelio, pues es fundamental. Segundo, parece que fue importante una especie de transformación de Pedro y del grupo de los 12. Y así lo cuenta el mismo San Pablo en la carta a los Corintios, la primera a los Corintios, capítulo 15. Y Pedro y los 12 piensan que esto acaba enseguida, que viene Jesús allá en Jerusalén, pero no viene, y los 12 se van diluyendo y pierden importancia, y no sabemos nada más de ellos. Pero Pedro sigue y siguen
los 2 o 3 importantes que están en Marcos y en Lucas y en Mateo, que son los Zebedeos, el hermano de Pedro, Andrés, y alguno más como Tomás, alguno más como Felipe, etcétera, ¿verdad? Que llevan adelante el camino de la iglesia. Y aparecen enseguida los helenistas, que dicen esto hay que llevarlo bien, porque estos Pedro y estos no se dan cuenta de lo que está en el fondo de Jesús. Y al cabo de poco tiempo tenemos la iglesia de quienes, de Pedro, de los 12, de los helenistas, y al mismo tiempo nace la iglesia de los parientes de Jesús. Y dice, no, aquí hay que crear una iglesia de puros ascetas, pobres, cumpliendo la ley, la iglesia de Santiago. Entonces, Pablo pues quiere estar bien con la mayoría. Tengo la impresión de que Pablo diría en un momento a Santiago que lo manden a donde sea, ¿sí o no? A Pedro también, pero no se atreve. Él quiere que haya lugar para todos, para dialogar entre unos y otros, y había diversos movimientos. Y ahora acabo con la pregunta que me ha alargado muchísimo. Cuando en torno al año 80 la gente se pone a pensar ¿cómo comenzó esto? Tenemos por lo menos 4 versiones. Y las 4 importantísimas. Las 4 van a misa, se puede decir así. Van a misa, son auténticas. Tenemos la versión oficial de la carta a los Efesios, donde dice que sí, al principio estuvieron los 12, pero la iglesia de verdad, ¿con quién empezó? Con Pablo. Y en el fondo la iglesia tiene que ser la iglesia de Pablo, con la visión universal. Y antes de la visión universal de Pablo no había iglesia, Efesios. Y está muy bien, y Efesios está en la Biblia, ¿sí o no? Pero Mateo, yo creo que Mateo ha leído Efesios, estoy convencido absolutamente. He hecho un comentario muy largo de Mateo y me fundo en esto. Creo que Mateo está convencido de lo que dice el autor de la carta a los Efesios. Pero dice, no. Aquí el que ha hecho de verdad de árbitro entre todos los grupos no ha sido Pablo. Y la iglesia, esta universal, está fundada en una piedra movediza, en un hombre traidor, pero que Jesús le dio fe. Y fue capaz de dialogar con todos, estuvo con todos. Y este es Pedro. Y por eso, después de llamarle a Pedro Satanás, apártate de mí, Satanás, sin negar eso, porque es una piedra movediza, un traidor, dice Jesús sobre este, que a fin de cuentas ha hecho de puente entre unos y otros, sobre este quiero fundar mi iglesia. Entonces, de verdad, ¿la iglesia de Jesús está fundada más en Pedro o en Pablo? En los dos. Porque el Nuevo Testamento ha dejado a un lado a Efesios, y el fundador de la iglesia es Pablo, y el Nuevo Testamento ha dejado al Evangelio de Mateo. Y el fundador de la iglesia, el árbitro en los problemas, es Pedro. Pero claro, todo lo que dice de Pedro en la iglesia, en el capítulo 16, Mateo en el capítulo 18, ¿lo dice de quién? De la iglesia entera. Cuando tengáis un problema en la iglesia, ¿qué tenéis que hacer? ¿Tenéis que acudir a Pedro? Absolutamente nada. Cuando tengáis un problema en la iglesia, ¿qué hacéis? Os reunís y lo resolvéis vosotros. Eso está en el capítulo 18 de Mateo, ¿no? Vale. Pero todavía hay otra cosa interesantísima, fundamental. Vais a el discípulo amado, Evangelio de Juan. Y en el Evangelio de Juan hay un pacto con Pedro, también hay. Y Pedro está ahí y no vamos a echarle a Pedro de la iglesia. Pero el auténtico fundador de la iglesia no es Pedro, es el discípulo amado. No sé si me explico. El Evangelio de Juan no rechaza a Pedro. Parece que le pusieron como condición para que el Evangelio de Juan entrara en el canon, pues que hubiera una especie de acuerdo entre Pedro y el discípulo amado. ¿Recordáis? Ese capítulo que se añade al final, que es el capítulo 21, es el capítulo de la pesca, donde el que ve a Jesús, ¿quién es? Le ve el discípulo amado, no le ve Pedro. Pedro está dormido. Le ve. Pero después Jesús le dice a Pedro, me amas. Y le dice, hazte discípulo amado. Y cuando Jesús le dice a Pedro, sígueme, y Pedro le sigue, de pronto mira y dice, pero ¿y este qué hace aquí? El discípulo amado. Ese está ahí, le dice Jesús. ¿Recordáis, no? Y según el Evangelio de Juan,
el fundamento de la Iglesia no es Pedro, ni es Pablo, es el discípulo amado. Pero todavía, claro, esto ya está fuera del canon, ¿eh? Pero en el Evangelio de Tomás, que casi podía haber entrado en el canon, es un poquitín gnóstico, anda un poquitín ahí por la línea, un poquitín de visiones y revelaciones especiales de Dios, estuvo en un tris de haber entrado en el canon, pero no le admitieron. A mí casi me hubiera gustado que lo admitieran, con el Evangelio de los hebreos al otro lado, pero bueno, quedaron 4, que están bien. En el Evangelio de Tomás, le preguntan a Jesús, oye, cuando hay un problema, ¿quién nos lo resuelve? ¿Qué responde Jesús en el Evangelio de Tomás? Cuando haya un problema, vais y se lo preguntáis y que lo resuelva, ¿quién? A ver, digo nombres, ¿eh? Pedro, Pablo, el discípulo amado o Santiago. ¿A quién se le puede dar la autoridad suprema? ¿A quién? A Santiago. A Santiago. ¿Por qué? Porque Santiago es mi representante. Porque por Santiago he hecho yo todo. De tal manera que en el Evangelio de Tomás el fundamento de la Iglesia es Santiago. Pero quedamos a un lado y quedamos en una tradición protestante que no niega a Pedro, pero que acentúa más a Pablo. Aunque un Pablo sin Pedro, a no ser que se haga con muchísimo cariño y demás, te puede también, pero un Pedro sin Pablo tampoco va, ¿verdad? Y un discípulo amado. Por tanto, la Iglesia es un pacto milagroso, misterioso. Y en ese sentido, a mí me parece muy bien que esté ahí Pedro y que se le dé pues una especie de garantía importante. Pero un Pedro que dialoga con Pablo, que aprende. Un Pedro que dialoga con el discípulo amado, que aprende. Un Pedro que no tiene jerarquía. Jerarquía es poder sagrado. Repito, la palabra jerarquía no aparece en el Evangelio. Lo sagrado no es el poder. Lo sagrado ¿qué es? El amor mutuo, el diálogo. La palabra jerarquía es anticristiana. Claro, porque jerarquía es hieros, lo sagrado. Lo sagrado es el arjé, ¿verdad? El poder. Y eso viene en la Iglesia de una filosofía muy bonita, platónica, que ha sido pues fijada de manera espléndida por un autor llamado el Pseudo Dionisio, muy bonita, donde habla de una jerarquía sagrada. Y todo se hace según jerarquía sagrada. Y en ese sentido, pues quizá lo de Pedro como jerarquía sagrada, absoluta, pues ha ido entrando en la Iglesia en momentos difíciles, ha podido valer, pero hoy estamos en camino. Y yo estoy, repito, contento con el Pedro concreto que tenemos, con Pedro como signo, pero evidentemente no como poder sagrado. Lo sagrado es el diálogo, el amor mutuo. Y por eso yo os diría, mi Iglesia está fundada en Pablo, claro. También en Pedro. Y también en quién, en el discípulo amado. La palabra del Evangelio de Mateo se ha hecho la más importante porque han metido al principio de los Evangelios el de Mateo y está ahí, me parece muy bien. Pero si leéis bien el Evangelio de Mateo, en esta palabra de la piedra es curiosísimo, porque está jugando con dos términos, con Petros y con Petra. Eso lo ha puesto de relieve incluso un autor muy tradicional que tiene la lectura filológica más bonita que yo conozco del Nuevo Testamento, tal Miguel Iglesias, una Biblia que está de cantera Iglesias, es un jesuita muy tradicional, donde dice que la palabra Petra no es lo mismo que Petros. Tú eres Petros. Y sobre esta Petra son dos cosas distintas. Tú eres una piedra del camino, un guijarro. Y Petros en masculino. Y sobre esta Petra en femenino, que es la roca. ¿Y la roca quién es? Evidentemente la roca está también vinculada a Pedro, evidente, y a Pablo y al discípulo amado. Pero la roca ¿quién es? La roca es Jesús, ¿sí o no? Y la roca es la fe de Jesús. Y cuando San Pablo está discutiendo, no llegaré a eso porque es el último día y no nos quedará tiempo en Romanos, allá en el capítulo 10, donde dice que hay una roca. ¿La roca dónde está? Ha puesto Dios una roca grande. ¿Dónde la ha puesto?
Según la Biblia antigua, la roca era la roca del templo. La roca del templo de Jerusalén, que es ahora una mezquita musulmana. Sabéis, ¿no? En el templo de Jerusalén, allá en la zona antigua sagrada, ha puesto Dios una roca de tropiezo, una roca de caída. Y esa roca del judaísmo hay que reinterpretarla. Y la roca auténtica solamente es ¿qué? La fe. Y según Pablo, la roca es la fe en Jesús. Pero esas cosas, pues bueno, están ahí, son muy bonitas. No sé si he logrado responder un poco a las preguntas. Sí, Wow. sí, sí, gracias, gracias. Gracias, doctor Picasa. Me ha dejado así, con mucho que pensar de nuestra jerarquía. Marta y luego Juan Pablo, por favor, y regresamos al tema. Y yo me tengo que ir a hacer los ejercicios. Tengo una cita con el médico para ver mi... Así que los No voy a estarás dejar. mal, ¿verdad? Cúrate, chaval. Todavía ando por allí. Que lo Pero necesitamos todos. Manuel Gracias. no tiene solución. Manuel no tiene solución. Nadie tenemos solución. La solución es... Bien, doctor Picasa. Sas, sas, sas. Vamos, Marta, y luego Juan Pablo, Gracias. por favor. Breve y conciso. Claro que sí. Pues ya ahorita el hermano Pablo, no, Pedro, que leyó mis pensamientos y él hizo la pregunta. Pero yo quisiera que me aclarara sobre Santiago, el hermano de Jesús, sobre la palabra hermano. Pues no lo sé. No lo sé. De todas maneras, lo que os voy a decir ahora, cada uno lo opinéis como os parezca, ¿verdad? Porque no es dogma de fe, ni en un sentido ni en otro. Yo creo, no es que esté absolutamente convencido porque otros no están convencidos de esto que os voy a decir, pero creo que Jesús tuvo la fortuna inmensa de nacer del Espíritu Santo. Pero dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 12 y 13, que todos nacemos de Dios. No sé si me explico. El Evangelio de Juan dice que naciendo de papá y mamá, que yo estoy contento con los que fueron, para mí fueron buena gente, está claro, que al mismo tiempo, en profundidad, yo nací de Dios y respondo ante Dios, está claro. Sí. Y eso lo dice el Evangelio de Juan. Jesús evidentemente nació por obra del Espíritu Santo, de manera fuerte, intensa, radical. Dios se hizo presente en él. Y eso lo dicen simbólicamente los relatos del nacimiento de Jesús, como nacimiento en el que Dios se manifiesta. Esto a Pablo no le convencía, porque Pablo nos dice en la carta a los Romanos, capítulo 1, versos 3 y 4, que Jesús nació de la estirpe de ¿quién? De David. David, ¿según qué? ¿Según la carne o según el espíritu? La carne. La carne, según la historia, según la humanidad. Y la carne es del esperma, dice en otro lugar. La palabra esperma es bastante seria, ¿verdad? Nace del esperma de David, que iba de generación en generación, o del esperma de Abraham, de generación en generación. Y al mismo tiempo nace ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Porque todo el Espíritu, la vida de Dios está presente en el nacimiento de Jesús. Pero esto todavía Marcos no lo dice, por eso no tiene un evangelio de la infancia. Y para Marcos el comienzo está en la experiencia bautismal, cuando Jesús, saliendo del agua del bautismo, superado el camino de iniciación de Juan Bautista, al otro lado ya escucha la voz de Dios que le dice, tú eres mi hijo. Y esto es lo que importa, tú eres mi hijo. Una experiencia que podemos escuchar todos, él de forma fundamental, originaria para todos, y en él todos. Dicho esto, la iglesia primitiva no tuvo ningún problema en admitir que Jesús tenía hermanos y que esos hermanos de Jesús normalmente eran hijos de María y de José. Aunque desde pronto una tradición oriental dicen que eran hijos de José, que se casó viejito ya con María y que después a María, que era jovencita, le nació por obra del Espíritu Santo Jesús. Y esa es una tradición de Oriente, pero parece secundaria. Parece secundaria. Por tanto, en la tradición originaria, Jesús nace en una familia grande. Por lo menos tenía 6 hermanos, 4 varones y por lo menos 2 mujeres, como dice el Evangelio de Marcos en el capítulo 6.
no son sus hermanos Santiago, José, etcétera, ¿verdad? Por tanto, el nacer de una familia grande es algo impresionante, ¿sabéis? Impresionante porque naces en un contexto de muchos hermanos. Naces en un contexto de dificultades y de qué, de aprendizaje, no solamente de los padres, sino de los hermanos. Entonces yo creo originalmente que este Santiago era hermano de Jesús, hijo de María y de José. Que nació también por obra del Espíritu Santo, de alguna manera sí, pero que no se reveló en él Dios totalmente, se reveló en Jesús, no en contra de Santiago. Jesús y Santiago eran bastante distintos. La tradición dice que Jesús no estudió, que no fue un rabino. En cambio, su hermano Santiago parece que tendió a ser más letrado. O sea que podemos suponer que Santiago sabía más de Biblia que Jesús. Por lo que fuera, porque estudió, se quedó en Jerusalén. Esa tradición tan bonita que mete el Evangelio de Lucas, que Jesús llegó a Jerusalén para la Bat Mitzvah, para la ceremonia de mayoría de edad, pero no se quedó allí. Pudo Santiago haberse quedado allí. Y Santiago era de tendencia más legal, nacional judía. En cambio, Jesús era de tendencia más, como diría, liberal, más que liberal, de cojos, mancos, ciegos, de excluidos, de prostitutas, de leprosos. Estaba fuera de la ley, de alguna manera, era peligroso. Y evidentemente no creían en él, evidentemente. ¿Cómo van a creer en un aventado como Jesús que anda con quienes? Con prostitutas y publicanos, que no cumple al pie de la letra la ley. Imaginaos ahora esto que yo creo que sí que es cierto, creo, no lo puedo demostrar. Pero Marcos le llama a Jesús el tecton. Tecton significa el obrero para todo. Que no tenía campo, no tenía tierras propias, habían perdido la tierra por lo que fuera, y hacía trabajos de construcción entre carpintero, herrero, picapedrero, albañil, trabajo para otros. Y podemos suponer que Jesús conocía bastante bien aquel mundo, porque iba trabajando donde le saliera trabajo. Conocéis ahí en Estados Unidos o en México, donde fuera, personas que son de una familia que no tiene mucho dinero, mucha tierra, y que hacen los trabajos que les encargan otros, y que están a merced de lo que le paguen. Segundo, esos trabajos Jesús los hacía por ahí, por los pueblos, y seguro que, ¿dónde dormía Jesús cuando iba a hacer trabajos? ¿En el campo? ¿O en un tipo de, llamarle como diríamos, posadas, tabernas, donde se juntaba toda la gente? ¿Qué gente se juntaba? ¿La gente de los caminos? ¿Qué gente se juntaba? Jesús conocía de primera mano los caminos y la gente. Su escuela fue la calle. Su escuela fue el mundo. Los publicanos, que están vendidos al gobierno, pero también son hijos de Dios, ¿sí o no? Las prostitutas, vendidas a qué, pero también son hijos de Dios. O no vendidas, sino utilizadas por, más bien, leprosos. Con los leprosos aparece. Con gente de vida dudosa, ¿verdad? Y por eso anda con mujeres y hombres. Y en ese sentido yo creo, ya voy acabando, creo que cuando dicen que Santiago es hermano del Señor, están diciendo hermano, hermano. Y esto no es una deshonra, sino una honra grandísima. Una honra grandísima para Jesús, para la Iglesia. Pero después, al cabo de 100 años, la Iglesia pensó que era mejor tomar al pie de la letra espiritualmente el nacimiento virginal de Jesús. Y lo virginal no es virginal genético. ¿Virginal de qué? De nacer sin que tus padres hayan tenido relaciones afectivas. Lo virginal es que hayan tenido relaciones afectivas buenas, en el sentido de que de una manera o de otra los padres de Jesús han tenido un hijo espléndido. Que siendo de ellos es de Jesús. Y que lo más seguro José muere en el camino. Lo más seguro José tenía ideas distintas a las de Jesús. Aparece en el Evangelio de Lucas, cuando le dicen, este no es el hijo del carpintero, como diciendo,
El carpintero, que era su padre, tenía otras ideas. Era un nacionalista judío. Y este Jesús, en cambio, y parece que murió antes. Y Jesús tenía que haber sido, pues, si era el mayor, si es cierto que era el mayor, el que daba a su familia que algo de cobijo y protección, y da la impresión de que era ya bastante mayor cuando empieza el trabajo. Dice unos 30 años. Unos 30 años entonces eran casi la edad de ser abuelo. Y si Jesús no estaba casado a los 30 años, yo no sé, pudo estar casado. Yo creo que no, porque la vida que lleva, la forma que tiene de relacionarse, todo eso nos lleva a que aquel ha estado en casa trabajando para sus hermanos menores. Pero todo esto no es seguro, ¿eh? No es nada seguro. No es para decirlo en una predicación, en una iglesia, ni para discutirlo en una asamblea de gente pues muy piadosa en el sentido antiguo, sino que pues, para hablarlo, para pensarlo. Y yo creería también en el sentido positivo fuerte del término, que lo fuerte no es virginidad física, biológica o no, sino que es el amor. Y el amor que se puede expresar de muchas maneras. Y que María aparece en ese momento clave del paso de Jesús a la iglesia primitiva. Y María tuvo que ser una mujer, no sé si se puede decir por ahí, se dice de armas tomar, una mujer valiente, una mujer intensa, una mujer a la que se le ha podido atribuir el Magnificat. No sé si ella lo dijo así, pero se le atribuye. En Lucas capítulo 1, verso, pues qué sé yo, 55 al 65, derriba del trono a los potentados y eleva a los humillados, despide vacíos a los ricos y a los pobres los llena de bienes, interviene con su brazo y cambia todo esto. Una mujer a la que se le presenta como transmisora del gran cambio escatológico de los tiempos, un cambio que Jesús no hará echando del trono a los poderosos, sino transformando a todos de abajo arriba. Y en ese sentido, ya con esto termino, Santiago, que no creía en Jesús, eso lo dice Juan, el Evangelio de Juan, sus hermanos no creían en él. Santiago en un momento dado se convierte a Jesús. Lo más seguro que no al principio. Al principio están las mujeres, está Pedro, están los 12, después entra también Santiago. Y se convierte a Jesús de una manera especial. Se convierte a Jesús acentuando la ley más que Jesús. Yo he tenido un profesor que me decía que Santiago nunca fue de verdad cristiano, porque tenía antes que Jesús, tenía la ley judía, pero eso se puede discutir, ¿verdad? Y yo creería, pero no me hagáis caso de esto. Cada uno lo veis como os parezca. Y esto no lo quiero decir de ninguna manera en desdoro de la Virgen María, sino todo lo contrario. Y le llamo virgen absolutamente, porque la virginidad no consiste en no tener relaciones sexuales, sino en tener una vida totalmente dedicada a la verdad, dedicada a la vida de los demás. ¿Cómo? En intensidad, en sacrificio, en gozo, en todo eso. Y por eso podemos ver a María como símbolo, a María de Nazaret, y unida con ella a su amiga, que el Evangelio las presenta como amigas, a María la Magdalena, que es una cosa bien bonita también, ¿verdad? Bueno, ¿algo más o...? Yo tengo otra ¿Había pregunta, algo más para preguntar? Sí. a ver si no se hace un poquito muy largo, porque es acerca de las comidas. Normalmente Sí. la información que tenemos hoy en día de las comidas es, por ejemplo, que nosotros, los humanos, las personas, entramos en el área de los herbívoros. Los carnívoros normalmente son diferentes en lo que es la dentadura y todo lo que es el sistema digestivo. Es lo que tenemos hoy en día. Hablando de lo que es de cuando comían carne y que tenían que desangrarla y todo eso. Y mi pregunta es porque, por ejemplo, el rey Melquisedec, cuando hace su aparición en Génesis, habla de pan y vino. Jesús, cuando la creación les está diciendo a la humanidad que se alimenten de semillas, plantas y árboles frutales. Entonces,
lo que nosotros los humanos hacemos al comer carne viene de las tradiciones de cuando hacían los ritos, como los de los dioses egipcios, los dioses griegos, que sus rituales eran de ofrecer carne, o de dónde viene en esa parte de nosotros, de la comida de la carne, porque supuestamente hoy en día dicen que no deberíamos los seres humanos de comer carne porque somos herbívoros. Yo ahí no tengo respuesta absoluta, pero pues tengo una pequeña opinión, y es que la Biblia supone que los hombres del principio eran vegetarianos, comían frutos, los animales comían más hierba y los hombres fruto de los árboles. Que por tanto, la voluntad originaria de Dios sería que no se mate animales para comer. Repito esto, ¿verdad? Más aún, la comida de frutos significa comer sin matar, porque el fruto viene del árbol da muchos frutos y hasta es bueno en un momento determinado tomar parte de esos frutos y comer de ellos porque el árbol no los necesita. Por tanto, comer sin matar. Eso creo que es el comienzo de la Biblia. Pero desde muy pronto el hombre violento se ha hecho violento, ha matado. Y la Biblia ratifica la comida de animales, ¿con qué? Con el sacrificio de animales de Caín y de Abel, pero sobre todo con el sacrificio de animales después del diluvio. Y se come animales, fue una especie de permiso secundario de Dios. El ideal sería no comer animales, sobre todo no utilizar animales de una manera brutal para comerlos, pero tener un respeto inmenso por los animales. Y ese respeto inmenso por los animales significa que siempre que se mata un animal para comer, hay que rezarle a Dios y pedirle perdón. Toda la comida antigua de animales era comida sagrada, prácticamente en todos los pueblos. Y cuando se mata a un animal, se le pide perdón a Dios por haberle matado. Y se le ofrece a Dios, recordando que este mundo es un mundo duro, despiadadamente duro. Por eso, la comida de los animales solía ser un sacrificio en parte ofrecido a Dios. El cordero, el borrego, la cabra, la vaca, ofreciéndole parte a Dios como símbolo de Dios. Nos has dado la vida, permítenos comer este animal. No sé si me explico. Por otra parte, en ese momento determinado, la sangre se consideraba el centro de la vida. Y se puede comer un animal, pero no del todo nunca, porque la sangre es como la vida del animal y no nos pertenece. La sangre hay que dejársela a Dios misteriosamente. Actualmente nosotros ya no seguimos eso, lo siguen en cambio judíos y musulmanes, ¿eh? No se toma sangre. Para mí la sangre es un tejido parecido a este tejido de aquí. No sé si me explico, para mí, pero para un antiguo la sangre era pues el símbolo de la vida. No toméis sangre, que es la vida. Más aún, esto, en la comida de animales es siempre algo peligrosísimo. Peligrosísimo, ¿por qué? Porque entramos en el campo de la vida y nos atrevemos a matar para vivir nosotros. De todas maneras, esto los antiguos no lo han tenido claro del todo y les ha parecido que comer peces era menos peligroso porque el pez no tiene la sensibilidad de un borrego, de un perro. Nosotros aquí en la parte occidental no comemos perros, pero los chinos lo comen, ¿verdad? Y yo me acuerdo de niño, mi abuelo por Pascua mataba siempre un cordero y era un rito sagrado de miedo y de alegría el comer un cordero. Pero por otra parte, para los judíos, la comida del cordero terminó siendo signo de unión con Dios. Y la Pascua era comer el cordero, ¿sí o no? Y hay por ahí muchos cristianos que hablan de la Pascua y de la Eucaristía y les da la impresión de que había que comer cordero en la Eucaristía, ¿sí o no?
Y la tradición cristiana, radicalmente en contra de la Pascua judía, abandona el cordero. Y no se atreven a recordar a Jesús comiendo un cordero. ¿No os habéis fijado en lo extraño que es que el cura, como yo he hecho miles de veces, presente el pan y en vez de decir este es el pan de Cristo, ¿qué dice? Este es el ¿qué dice el cura? Este es el cordero, porque simbólicamente es el cordero, pero no es un cordero, es pan. Y toman el pan como símbolo de que la comida, el pan en la zona mediterránea de trigo, de cebada, en la zona americana antes más de maíz, ¿verdad? O un pan de arroz, etcétera, de otras cosas. Y pues el vino como signo de alegría. El vino es terriblemente ambiguo, porque el vino está en el borde de la droga y aumentas un poco de alcohol, purificas el alcohol y demás, y el vino se convierte en olvido, borrachera y todo eso. Y sin embargo, la tradición cristiana quiere el vino, un sorbo de vino o de un equivalente a vino. De un equivalente a vino que podría ser pues, un zumo de fruta, algo así, ¿verdad? Como signo de fraternidad. Y Jesús está simbolizado, sí. Disculpe que te interrumpa, tenemos solamente 5 minutos. Sí, acabo ya. O sea que ya con esto ya. Muy breve. Hay otra pregunta. Yo exactamente a las 6 termino. Pase lo que pase. Doctor Javier, una pregunta nada más. Con respecto a la explicación que usted estaba dando de Santiago o Jacobo, en Mateo, en Lucas, habla que es hijo de Alfeo. Sí. Sobre esto no me hagáis caso, porque ahora, sin folios delante, no soy capaz de responderos. Tengo un diccionario gordo de la Biblia, así gordísimo, donde explico todos los Santiagos que hay, pero no me aclaro, ¿eh? De tal manera que todavía nadie está de acuerdo con los 3 o 4 Santiagos que hay. Sabemos seguro 2, que son Santiago el Zebedeo, que le llaman el Santiago el mayor. Después Santiago el hermano de Jesús, seguro. Después hay un Santiago el de Alfeo, que puede ser también de los parientes de Jesús o no. Y Santiago el menor es Santiago el Zebedeo o no. Hay toda una serie de teorías sobre los 4, por lo menos 3, 4, 5 Santiagos en el Evangelio. Porque el nombre Santiago era el más común. ¿Por qué? Jacob era el patriarca de Israel, ¿verdad? El patriarca Jacob. Todos venimos del patriarca Jacob. Igual que en México hay muchas Lupitas y muchos hombres que se llamen, no sé cómo, cuál es el nombre, o en Estados Unidos, pues también Jaime, ¿verdad? O el que sea, ¿verdad? Entonces, pues, Jaime Santiago, ¿verdad? Es el mismo, Jaume, Santiago, Jacobo, Jacobus, etcétera. Entonces, no sabemos exactamente, ¿eh? Y ese Santiago, el de Alfeo, parece que es un pariente de Jesús, que Alfeo era de alguna manera el esposo de una hermana de Jesús, que era primo de Jesús, pero no estoy seguro. Y eso, miras un diccionario y lo explicas, o si quieres, mañana te hago una lista y te los presento, pero no sé si con esto te podría responder. No, y nos queda un minuto ya, o acabe cualquiera y me diga, pues, yo os tengo que dar la mala noticia de que si podéis, si tenéis tiempo, pues leéis en los folios que os he dejado, ¿verdad? Pero eso, si tenéis tiempo y os gusta, porque mañana tenemos que seguir con el tema siguiente, que es los últimos momentos de la vida de Pablo, desde Corinto, Éfeso, hasta Jerusalén y Roma. Pues ya pasamos una a una por las cartas, ¿verdad? ¿Seguimos este esquema mañana o habría que cambiar alguna cosa?